miligramos respectivamente. La dosis recomendada es de 7.5 de 7.5 miligramos y 46 miligramos. Y entonces lo que debemos ver es que si en 12 semanas la pérdida es menor. Gracias a todos. El día de hoy pues vamos a presentar en conjunto con el grupo de psiquiatría la revisión clínica de la toxicidad y tratamiento del alcohol por el doctor Jeffrey González Giraldo, médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, con formación en adicción y patología dual y conferencista y docente universitario, en compañía con el interno Nicolás Medina Castro. Adelante. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer al grupo de interés de toxicología por esta invitación, pero muy especialmente a Nicolás, quien fue gestor y mano derecha de esta revisión, donde la psiquiatría y la toxicología se unen de una manera bien bonita y bien interesante. Digamos que con el tiempo he aprendido a trabajar con toxicólogos y hemos hecho una alianza bien importante, y que ustedes desde pregrado sepan hacer esa alianza con la psiquiatría me parece fundamental e importantísimo. Esta charla que van a ver a continuación hizo parte de la rotación de Nicolás. Les quiero comentar además que Nicolás termina esta charla y prácticamente es médico, porque hoy es su último día de internado, está su última revisión como estudiante de medicina, entonces también de paso felicitarlo. Y estuvo tan buena la revisión, le vi tanto potencial que decidimos, y yo propuse que la trajéramos a esta revisión. Yo creo que la dinámica sería interesante que él la vaya exponiendo, y yo cuando vea pertinente voy haciendo unas recomendaciones durante la charla, durante la misma charla. Igual al final podemos hacer las preguntas que sean pertinentes. Y me parece que además es un tema que abarca mucho tema, mucha profundidad, por decirlo así. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida del mundo después del cigarrillo. Ha existido durante toda la humanidad. Tenemos mucha riqueza en cuanto a la clínica, al manejo, precisamente por esa masividad. Y dependiendo además de los países y del contexto, pues tiene una amplia difusión cultural, por decirlo así. Casi que el alcohol se consume en todos los países del mundo, tal vez a excepción de países con religión musulmana, con características culturales muy propias, ¿no? Pero pues es una sustancia bastante difundida. Entonces, para los que terminen aquí el pregrado y se vayan a otro país, pues esto les va a servir un montón, ¿sí? Porque de hecho, si algo tenemos un vacío aquí en Colombia es el manejo de adicciones, como lo pudimos ver en el congreso que organizó el Grupo de Profundización de Psiquiatría el sábado pasado. Y qué bueno que ustedes se vayan sensibilizando con esto. Entonces, Nicolás, ve iniciando y yo voy interviniendo cuando lo considere pertinente, te voy a interrumpir. Y si hay preguntas antes también estoy dispuesto a resolverlas. Bueno. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es la revisión clínica de la toxicidad y tratamiento del alcohol. Mi nombre es Nicolás Medina Castro, pues yo también hago parte de la mesa directiva y fundador del grupo de interés en psiquiatría, también soy parte del grupo de interés en toxicología, y pues esta charla, como bien decía el doctor, pues es la última que hago como estudiante, entonces espero que la disfruten todos, y muchas gracias al doctor Jeffrey por ser como el acompañante y el tutor de todo esto. Entonces, el contenido que vamos a tratar básicamente es una breve introducción hacia lo que es
el mecanismo de las adicciones, un poco de epidemiología y generalidades ya acerca del alcohol, factores de riesgo para generar pues estos abstinencia y la toxicología correspondiente, el mecanismo de acción sobre pues que va a tener el alcohol, tolerancia y abstinencia, el diagnóstico de esto, patrón de consumo, cómo se define, metabolismo, que vamos a tratar un poco de alcoholemia y los paraclínicos que vamos a tomar, finalmente el tratamiento y al final pues vamos a hacer una asociación sobre las comorbilidades. Entonces, en una primera instancia, entonces vamos a tener que dentro de lo que se considera como el centro de recompensa del sistema nervioso, pues van a haber ciertas como áreas anatómicas que van a estar muy involucradas. Dentro de ellas podemos encontrar el área tegmental ventral, la sustancia nigra, la amígdala y la porción del ventral del cuerpo estriado. Todo esto, como les digo, hace parte del sistema de recompensa. Vamos a tener que en la evolución del ser humano van a haber dos tipos de recompensa. La primaria, que es como muy ligada hacia lo que es la supervivencia, entonces lo que son los instintos primarios de búsqueda de comida, de pareja, de descanso, y una ganancia secundaria, una recompensa secundaria que es aprendida en torno a lo que es el ambiente. Para tratar un poco de este sistema de recompensa, entonces vamos a hacer una aclaración sobre lo que es el placer y lo que es la motivación, ya que cada uno pues va a estar diferenciado en sus redes neuronales y también va a tener como un neurotransmisor específico. Para lo que es el placer, entonces vamos a hablar de los que son los receptores opioides, que ahí también entra a jugar lo que pues veníamos a llamar el núcleo accumbens y el núcleo pálido, y que también están muy ligados, como más adelante vamos a ver, a lo que es la impulsividad. ¿Listo? Y la motivación, pues ya como más adelante vamos a revisar, viene más ligado hacia lo que es la dopamina. Entonces, ¿qué se ha visto y pues para qué les traigo esta gráfica? Básicamente esto nos muestra un modelo de condicionamiento clásico, muy de lo que es Pavlov. Entonces, nos muestra en la primera cómo una persona pues tiene los niveles de dopamina hasta que se genera una recompensa, que pues en este caso es la comida, y cómo se eleva ese pico de dopamina al recibir pues este estímulo. Más adelante vamos a ver cómo se asocia entonces el estímulo de la recompensa, que pues en este caso sería la comida otra vez, con una señal. En este caso pues se ve ligado hacia lo que es el bombillo. Entonces les digo que es muy pavloviano en el sentido que pues todos conocemos el experimento donde Pavlov coge los perros, toca una campana y los perros, a pesar de no tener la comida, solo al escuchar la campana empiezan a salivar. Esto es más o menos lo que trata de explicar esta gráfica. Entonces, en el segundo recuadro nos muestran cómo se hace la asociación entre el bombillo, que sería el estímulo, y la recompensa, que es la comida. Más adelante, entonces, lo que vamos a ver en el sujeto es que al presentar el estímulo, que es el bombillo, y a pesar de no recibir la recompensa, que en este caso pues es la comida, igual va a haber ese pico de dopamina inclusive más alto. Esto se denomina una hiperactividad en la vía mesolímbica que vamos a llamar reactividad a señal asociada. ¿Listo? ¿Y por qué es importante esta hiperactividad de la vía mesolímbica? Porque precisamente al tratar sobre la motivación, esto como más adelante vamos a ver en el cuadro clínico, pues nos va a dar mucho lo que son los síntomas de craving, esa búsqueda otra vez, la motivación que tiene el paciente de volver a consumir la sustancia, aún a pesar de que como más adelante también vamos a hablar, el efecto ya no sea el mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el alcohol? Básicamente vamos a ver una disminución en la síntesis de dopamina y adicionalmente en el efecto que tiene sobre la amígdala y principalmente sobre la corteza cingulada anterior. Estas dos pues, estructuras anatómicas también van a estar muy ligadas hacia lo que más adelante vamos a tratar sobre los trastornos afectivos, pero eso ya pues va al final. Sin embargo, para que vayamos haciendo una relación. Esta baja en la dopamina lo que nos va a generar es, como les decía, una búsqueda compulsiva hacia ese pico que está relacionado con el consumo. También vamos a generar lo que son los síntomas de craving y la pérdida de autocontrol. ¿Listo? Todo esto entonces ligado hacia lo que es la ansiedad y también vamos a ver en uso crónico atrofia en regiones frontal, temporal, parieto-occipital, en el hipocampo y en el cuerpo mamilar. Todo esto nos va a traducir alteraciones en la memoria, en funciones ejecutivas y en la planeación. ¿Por qué resalto principalmente la corteza frontal y la parieto occipital? Porque estos están ligados, que la atrofia
en estas dos regiones principalmente, pues también nos va a hablar de una posible recaída en los próximos 3 meses. ¿Cómo se hacen estos estudios? A través de resonancia magnética funcional, donde se ha visto que los pacientes presentando pues estas condiciones que les menciono van a generar una mayor recaída. Dentro de la epidemiología y las generalidades ya del alcohol como tal, entonces hablamos de que está dentro de los primeros 20 factores de riesgos para la muerte a nivel mundial, donde 10% de los usuarios de todas las sustancias psicoactivas generan dependencia, no solo del alcohol. Sin embargo, si lo aterrizamos hacia este ejemplo en específico que estamos tratando, pues vamos a decir que hablamos de 4.5 mil millones de usuarios alrededor del mundo de alcohol. Y esto se traduce en 2.5 millones de muertes al año relacionadas con el alcohol. Entonces, como bien decíamos, pues esta es una de las sustancias más consumidas alrededor del mundo y por eso es que deberíamos ponerle atención a este tema. Adicionalmente, entonces se ve un ciclo o pues un patrón de conductas que se repite dentro de lo que son los pacientes. Entonces es el uso de la sustancia, como más adelante vamos a hablar de las definiciones que les estoy mencionando, la abstinencia, que es como ese periodo en el que no está consumiendo, y después una recaída para tratar de recompensar como todos estos síntomas que le va a generar la abstinencia. Entonces, en la epidemiología... Devuélvete un segundo, Nico. Este ciclo que menciona Nico al final se da en un rango de dependencia. Recordemos, si los que ya van en 9º semestre y que fueron a mi clase, hay diferentes formas de clasificar el consumo de una sustancia, ¿no? Entonces se habla del uso, del hábito, del abuso y la dependencia. Cuando yo ya hago un síndrome de abstinencia, estoy en el grado máximo de ese grado de daño de una sustancia, ¿no? Que sería la dependencia, donde hay un riesgo de un síndrome de abstinencia. Pero ustedes que no tienen un problema, pues son usuarios y no necesariamente tienen que generar una abstinencia. Eso que nos está hablando ahí, Nico, es cuando ya yo tengo un trastorno por uso de sustancias, ¿sí? Pero los consumidores que, a ver, todos nos hemos tomado una cerveza y no hacemos abstinencia necesariamente, ¿sí? Eso es como un poquito para desmedicalizar el consumo del alcohol, ¿no? Existimos consumidores de alcohol que no necesariamente hacemos esa abstinencia que mencionan ahí. Bueno, dale, sigue. Listo. Sí, eso es dentro del 10% que genera la dependencia, como más adelante vamos a ver. Ok. Entonces, en la epidemiología encontramos que alrededor del mundo se pues, promedia un consumo de 6.13 a 8.7 litros de alcohol por persona al año. Sin embargo, si lo aterrizamos un poco hacia lo que es nuestro contexto en las Américas, pues se toma 100.7 litros por persona, siendo 8.3 cerveza y 9.8 litros de vino. Esto representa en gastos el 5% del salario anual de las personas. Como vamos a ver, los hombres tienen una mayor, pues como incidencia y una prevalencia más alta en este uso y abuso de lo que es el consumo de alcohol. Esto inclusive se alcanza a reflejar en las tasas de mortalidad, donde los hombres tienen un 6.2% de mortalidad directamente relacionada con el consumo de alcohol en las Américas versus un 1.1% de las mujeres. Vamos a ver más adelante entonces en esta gráfica. Dentro de la primera gráfica de arriba, pues nos mencionan cuánto consumo según la tonalidad, siendo lo más oscuro, cuánto consumen en cantidad más alta y lo más clarito, pues más baja, de los países en general. La segunda gráfica que se nos muestra abajo, entonces ya no es el consumo, sino los problemas de salud relacionados a este consumo. Entonces aquí podríamos meter lo que hablábamos antes sobre lo que es la dependencia y pues la presencia de abstinencia y todos los efectos que ya vamos a ver más adelante. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, en países como Australia, que no tiene tanto consumo de alcohol, sí tiene como una alta repercusión en lo que es su salud. Entonces vamos a ver que los países más desarrollados están más metidos en lo que es el consumo, pero no tienen tantas repercusiones como otros países que no toman tanto.
Ya acercándonos un poco más hacia lo que es la epidemiología de Colombia, entonces encontramos que el 86% de la población en general presentada en lo que son los 15 a los 64 años alguna vez ha consumido alcohol, que es lo que hablábamos antes. O sea, el consumo de alcohol no tiene que ser crucificable porque la gran mayoría de la población pues lo ha probado. En este consumo pues hay una prevalencia del último año del 61% y del último mes del 35%. Dentro de lo que se estudió a nivel nacional, pues se encuentra que Quindío es como la parte más afectada por el consumo de sustancias psicoactivas en general y Bogotá está dentro de las primeras 5. Este estudio se realizó precisamente en la región de Quindío, que se podría extrapolar a lo que es el resto del territorio. Aquí vemos entonces que la principal sustancia consumida es el alcohol, seguida por el tabaco, la marihuana y los inhalantes. Entonces, a pesar de que en el mundo, pues ya hablábamos que es una sustancia de las más comunes, aquí en Colombia podríamos decir que es la más común y por eso también es que cobra relevancia todo esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados? Básicamente lo que es la herencia, donde vamos a ver un porcentaje de relación entre el 40 y el 60%, los fenotipos que más adelante los vamos a tratar, y lo que es la respuesta a los medicamentos. Entonces aquí podríamos encontrar alteraciones genéticas, como por ejemplo en el gen A118G, que es como el que nos determina la respuesta del paciente a un posible tratamiento, que es la naltrexona. Adicionalmente, vamos a encontrar otras alteraciones genéticas, por ejemplo, en el BDNF, en el COMT y en el CAT1. Entonces, aquí quiero resaltar que en las últimas 2 décadas que se ha hecho como el boom del descubrimiento y el estudio genético de las poblaciones pues, humanas, se ha encontrado que hay un 99.6% de similitud en todas las personas. Entonces, ese restante 0.4 es lo que nos diferencia unos a otros, y dentro de este 0.4 lo que les menciono de alteraciones que podrían generarnos un factor de riesgo para el alcohol. Tenemos factores psicosociales, que es, por ejemplo, la edad de inicio. Entonces, entre más temprano se genere ese inicio hacia el consumo, pues también vamos a generar un riesgo. Y la codependencia, que es un tema bastante, pues no sé, controversial, en el sentido que la codependencia es un factor que nos habla de cómo la familia, ese núcleo que debería resguardar pues al paciente, también representa un riesgo para él mismo en cuanto a que, más o menos, por decirlo así, le facilitan las comodidades para que esta persona consuma. Entonces es más fácil darle la plata a la persona para que vaya y se compre su botella de aguardiente o pues, no sé, su porro de marihuana y pues no representa un problema en lo que es el núcleo familiar. Esto también de codependencia, pues nos habla de la red de apoyo que es muy importante al momento de evaluar un paciente. Y ya en lo que son los factores de riesgo psíquicos, pues podríamos ver que el alcohol se asocia mucho a lo que es la reducción del estrés que podríamos encontrar en pacientes con altos niveles de ansiedad, que al principio, como vamos a ver, tienen unos efectos gratificantes que me hacen sentir mejor. Esto todo se ve en pacientes que tienen un super yo punitivo. Esto quiere decir como que tienen una conciencia que siempre tiende hacia lo que es el castigo, hacia no merecer las cosas y que se siente como muy reprimido por esos deseos que tiene. Adicionalmente, si ya nos metemos en lo que es el psicoanálisis, podríamos hablar de una fijación en la etapa oral, como lo describía Freud. En lo que se busca es una gratificación inmediata, que es básicamente lo que estábamos hablando de la motivación por las vías dopaminérgicas, y también cómo se relaciona precisamente el área oral hacia lo que es el consumo de alcohol. Ah, bueno, y el sexo que ya lo habíamos hablado, que es básicamente, pues, los hombres tienen mayor riesgo. Entonces, Devuélvete 5 segundos, Nico. Todos llegan allá en mi rotación hablando de, doctor, yo nunca entendí en tercer semestre lo que nos hablaban los psicoanalistas del seno bueno y el seno malo, que esa teoría, ahí están viendo el seno bueno y el seno malo en la definición psicoanalítica según lo que nos describe Nico. Una mamá que no fue dadora, no fue complaciente, no fue, muy entre comillas, una buena mamá, es ese seno malo y es una fijación en la etapa oral que el adulto la reproduce tomando alcohol. Ese alcohol es la representación del seno malo desde el psicoanálisis, ¿no?
Y eso que nos describe Nico de la codependencia, lo describe muy bien y lo habla con mucha propiedad porque lo vemos todo el tiempo en Campo Victoria. Cómo la familia favorece el consumo de alcohol, ¿no? Tal vez los que somos aquí, hombres, nos ha tocado que el primer trago de pronto no lo dio nuestro papá, ¿sí? Entonces, ¿cómo avalamos eso? ¿Cómo avala la familia eso, ¿no? ¿Cómo está bien visto que un hombre sí pueda empezar a tomar alcohol siendo menor de edad, pero una mujer no, ¿sí? Entonces, eso tiene también que ver con factores culturales y mucha vaina. Y muchas cosas de la herencia, sí, hay genes, sobre todo el BNF tal vez es el que es más estudiado en muchas enfermedades, pero fíjense cómo de alguna manera pautas transgeneracionales, si mi papá resuelve problemas tomando alcohol y yo soy el hijo varón de mi papá, muy probablemente yo voy a aprender a solucionar los problemas como mi papá y eso no tiene nada de genético. Eso es una pauta transgeneracional y uno lo ve con los pacientes. El papá es igual y el hijo es igualito al papá resolviendo los problemas con alcohol o con drogas, ¿no? Entonces, la genética en la psiquiatría se ha quedado muy corta, si quieren que les digo, y yo creo que se va a quedar muy corta. Siempre vean esto como una enfermedad multifactorial, vean la familia, vean el entorno, vean la cultura. Sigue. Listo. Entonces, en esta tabla se pues, representa precisamente lo que es el fenotipo. Entonces, el fenotipo no es esa idea que vemos de la apariencia física de una persona, sino más bien como los factores generales que podríamos tomar para hacer un estudio. Es muy difícil entonces aleatorizar un estudio, sin embargo, si se toma el fenotipo específico de, por ejemplo, cierta edad, cierta raza, pues nos hace un poco más fácil esta tarea. En este caso, este fenotipo pues está ligado hacia lo que es las nacionalidades y cómo estas nacionalidades pues reflejan su consumo de sustancias, no solo pues el alcohol, sino también diferentes sustancias. Aquí lo que vemos es básicamente lo que decía el doctor al principio, de cómo los niveles más bajos de, pues, como consumo de alcohol y de este acceso al alcohol, pues están ligados hacia esas culturas un poco más prohibicionistas, en estos casos, de las sustancias. Entonces vemos como Nigeria, Japón y China, que tienen unas políticas públicas muy fuertes frente a lo que es el castigo de esto, pues tienen un consumo menor y asimismo eso se va reflejando en lo que es la heredabilidad en la que hablábamos. La heredabilidad entonces pues es un poco controversial en el caso de que precisamente como decía el doctor, no hay unos genes establecidos y pues esa parte de heredabilidad de genes se queda un poco corta y se alcanza a complementar con que no es solo la genética que me determina este riesgo de heredabilidad, sino también el contexto social que se comparte. Muchas veces entonces vamos a ver cómo en los antecedentes familiares del paciente pues vamos a encontrar algún pariente que también tiene algún problema de consumo. No necesariamente la misma sustancia, pero puede existir. Y esto entonces se correlaciona con lo que estábamos hablando. La heredabilidad no solo los genes, sino también el ambiente que estamos viendo. Y en estos países que precisamente tienen un sistema como muy punitivo acerca de las sustancias, pues también se va reflejado todo esto. Aquí en Colombia, entonces vemos que la epidemiología cambia un poco. Entonces uno pensaría, bueno, los estratos más bajos son los que consumen, pero resulta que no. En este estudio que se hizo en el 2015, pues se ve que el estrato 4 es el que más consume. Y esto seguido por el estrato 5 y 6. Y fíjense cómo en los rangos de edad, los adultos jóvenes están dentro de los primeros grupos, 18 a 24 años y 25 a 34, que seríamos la mayoría de los que estamos aquí reunidos. Y entonces esto nos hace entender también cómo este uso pues normal, entre comillas, de lo que hablábamos de las sustancias, también representa un riesgo para nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Más adelante vamos a hablar de cómo es que se genera esa escala que hablábamos al principio, entonces de uso, uso de riesgo y dependencia y demás. Pero entonces quiero que se lleven esto. Son poblaciones que usualmente no vemos en riesgo, pero que realmente sí lo están. El mecanismo de acción entonces de lo que es el alcohol, vamos a estar determinados sobre lo que es al lado izquierdo el glutamato y al lado derecho pues el receptor GABA.
Y esto básicamente es como una lucha. Entonces, el mecanismo de acción del alcohol va a ser en principio excitatorio, como vamos a ver en la clínica de un paciente con intoxicación aguda, que tal vez pierde esa inhibición que tenía antes. Como hablábamos, son personas muy ansiosas que cuando consumen alcohol entonces se tienden a relajar un poco más, que se vuelven un poco más activos, que se sonrojan, que empiezan a reír y a socializar más. Pero a medida que se consuma más alcohol, el efecto sobre GABA se va a acentuar. Entonces, específicamente sobre qué subunidad de GABA, el GABA-A. Y esto va a ser importante cuando hablemos sobre lo que es el tratamiento, ya que no va a estar solo la subunidad alfa de lo que es el receptor GABA, sino también vamos a tener las betas y la gamma. ¿Listo? Entonces, a medida que se genere un consumo repetitivo y un consumo crónico, lo que va a generar el cerebro a modo de mecanismo más o menos de defensa, de equilibrio, es una hiperactividad de esta acción glutamatérgica y una disminución sobre pues, la temporalidad y la intensidad de esta acción GABA. Más adelante lo vamos a ver un poco más claro, pero es como la idea general. Adicionalmente, entonces, ¿en qué regiones va a actuar el alcohol en general? Vamos a ver que tiene pues una acción en el hipocampo, como ya hablábamos, y esto es lo que nos genera las famosas lagunas de altos consumos de alcohol que pues no recordamos, e inclusive puede haber una acción en hipófisis posterior, que nos va a dar también alteraciones metabólicas. Dentro de los otros pues, Devuélvete un acciones. segundito, qué pena interrumpirte, que esto me parece fundamental. Fíjense en el receptor que nos está mostrando Nico abajo, en la esquina inferior derecha, en donde eso que ustedes ven ahí es un receptor GABA-A. Hay tres tipos de receptores GABA: GABA-A, GABA-B, GABA-C. Esto sí que es importante para los toxicólogos. Ustedes aquí van a aprender porque uno no puede dar benzodiazepinas, ni barbitúricos, ni ninguno, digamos, otro sedante que tenga que ver con el receptor GABA con alcohol. Fíjense cómo hay diferentes subunidades en este receptor, que es un receptor ionotrópico, ¿sí? Entonces es un receptor que bajo el estímulo abre sus canales y facilita la entrada de iones para despolarizar la membrana. El alcohol se une a las subunidades alfa. Fíjense que hay dos subunidades alfa. Esas subunidades alfa del receptor GABA son las encargadas de tener un efecto ansiolítico y sedante, hipnótico, que si ustedes se dan cuenta, pues eso es el alcohol. Es el mejor ansiolítico que existe en el mundo mundial, mejor que una benzodiazepina, ¿sí? Y a la vez tiene efectos relajantes musculares e hipnóticos, ¿no? El borrachito se queda dormido. ¿Sí? Pues fíjense que las benzodiazepinas actúan en ese mismo receptor, en la misma subunidad alfa. Cuando yo combino alcohol con benzodiazepinas, y ahí también actúan los barbitúricos, que son unos anticonvulsivantes. Cuando yo combino esos dos medicamentos y alcohol, lo que estoy potenciando es un efecto de la subunidad alfa del receptor GABA a full. Eso es lo que produce un deterioro, una disminución del centro respiratorio y un fallecimiento después. Esa digamos, esa sinergia que hacen el alcohol y ese medicamento. Y por esa misma razón, entendiendo ese receptor y entendiendo ese mecanismo de acción, es que las benzodiazepinas es la contra del síndrome de abstinencia, que luego hablaremos, pero para que ustedes lo vean esquemáticamente en el receptor. Porque si el paciente ya viene muy estimulado con el alcohol en ese receptor GABA, yo prefiero darle una benzodiazepina que le conozco potencia, que le conozco dosis, estimulando ese receptor GABA subunidad alfa para que no aparezca el síndrome de abstinencia. ¿Vale? Listo. Adicionalmente, entonces lo que encontramos en otros neurotransmisores dentro de lo que es el mecanismo de acción del alcohol, pues vamos a encontrar lo que es la serotonina. ¿Cómo afecta esta serotonina al consumo de alcohol? Si bien es un desinhibidor por precisamente ese efecto depresor en el sistema nervioso central, también vemos que las personas se tornan tal vez un poco más agresivas. Esto se puede explicar, según una hipótesis, sobre la disminución de receptores serotoninérgicos
postsinápticos, precisamente lo que es el tallo cerebral. Entonces, pues al haber esa reducción de lo que es la serotonina, también se generan esos comportamientos agresivos que puede tener el paciente intoxicado. Dentro de las otras moléculas que vamos a encontrar, entonces la oxitocina y la vasopresina también tienen algunos efectos que se están estudiando, sin embargo, pues se quedan cortos al momento de explicar, pero como a modo de curiosidad, esa es la oxitocina que hablábamos siempre en gineco, por ejemplo. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo es que actúa el alcohol sobre lo que es principalmente el glutamato y el GABA, como hablábamos, entonces vamos a hablar de un concepto que es la neuroadaptabilidad. Esta neuroadaptabilidad, entonces, ¿en qué consiste? Al tener repetidamente el efecto y pues la exposición a ese alcohol que me va a generar, primero, una inhibición de lo que es el glutamato en altas dosis y esa activación del receptor GABA, que ambas vías me van a generar la depresión del sistema nervioso central y la clínica que vamos a ver más adelante, pues entonces el cerebro es muy inteligente y buscando esa homeostasis que se debería tener, genera lo que es la hiperactividad, en donde excitabilidad noradrenérgica en lo que es básicamente el locus ceruleus, que nos va a dar como todos esos síntomas disautonómicos, como por ejemplo la ansiedad, la diaforesis, el temblor, y excitabilidad glutamatérgica para contrarrestar esa depresión que está tratando de hacer el alcohol. Esta excitabilidad glutamatérgica es lo que nos va a dar precisamente lo que es los síntomas de abstinencia. Entonces, básicamente tenemos que el alcohol siempre está deprimiendo el sistema nervioso central y lo que hace el cerebro pues, es hacer una hiperreactividad a partir de glutamato. Cuando se retira ese depresor, entonces esa hiperactivación pues, se dispara. Y toda esta hiperactivación es lo que nos va a dar más adelante los síntomas que vamos a ver, inclusive llegando hacia lo que son las convulsiones y posiblemente la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver si este paciente tiene un alto riesgo o un bajo riesgo hacia presentar la abstinencia? Existen escalas, dentro de ellas pues voy a presentar esta que es el PAUS. Este PAUS entonces son 10 preguntas que se le hace al paciente sobre lo que es el consumo, de cómo pues percibe ese consumo y cómo lo ha realizado. Y pues como punto de corte es 4 puntos. Cuando es menor de 3 puntos hablamos que es un riesgo bajo hacia presentar pues este síndrome de abstinencia, y a partir de 4 puntos en adelante vamos a hablar de un alto riesgo. Como vemos en este estudio que se midió la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los puntajes según el POS, pues vemos que de 4 y 5 puntos hacia atrás es bastante sensible, y a partir del 3 puntos, que es el punto de corte más o menos según lo que es bajo, la especificidad sube bastante. Entonces esto nos habla de que es una escala bastante útil en lo que es descartar e identificar a los pacientes que nos pueden generar este síndrome de abstinencia. ¿Cuáles son las preguntas que se le va a realizar? Entonces, ¿cuánto tomó el último mes? Si ha tenido antecedentes de abstinencia, si ha tenido crisis convulsivas relacionadas hacia lo que es el consumo del alcohol, si ha tenido antecedentes de delirium tremens, si ha tratado de realizar procesos de desintoxicación, las lagunas, que precisamente pues es lo que hablábamos en consumos bastante altos, si lo combina con otros depresores, por ejemplo los barbitúricos que mencionábamos antes y que actúan también sobre GABA, la combinación con otras sustancias psicoactivas, ambas preguntas de depresores y sustancias en los últimos 3 meses, si tiene alcoholemia positiva, que también más adelante lo vamos a tratar, y si tiene síntomas disautonómicos ya pues explicados por lo que es la inhibición de la noradrenalina. Entonces todo esto lo que nos va a dar son como signos de alarma. ¿Qué otros signos de alarma podemos identificar para un paciente? Pues si tiene más de 40 años también se habla que puede ser un paciente con riesgo, o si consumo de alcohol lleva más de 8 años. Entonces todos estos son como ítems que nos tienen que prender las alarmas para poder identificar a este paciente y darle como un buen tratamiento.
¿qué otras escalas me sirven para medir ya no el riesgo, sino la severidad de estos síntomas? Pues esta escala que les traigo acá es básicamente lo que se conoce como el SIWAR. Entonces el SIWAR consiste básicamente pues en estas preguntas donde el puntaje máximo va a ser 67, y donde pues las preguntas que nos va a referir el paciente son como muy autoperceptivas. Entonces, si ha presentado náuseas o vómitos, si tiene alteraciones táctiles, como más adelante vamos a ver, hay unas específicas, si tiene temblor, alteraciones auditivas, si tiene sudor, alteraciones visuales, ansiedad, cefalea. Todos estos son los síntomas que vamos a ver en un paciente con abstinencia. Y este paciente con abstinencia, entonces, nos va a referir él mismo cómo lo vamos a tratar. Esta escala entonces se va a dividir en tres: en leve menor de 16 puntos, moderada de 16 a 20 y severa mayor a 20. ¿Qué vamos a ver en la clínica según esto? Pues lo que es la clasificación de la abstinencia. Entonces se habla de una abstinencia menor que va a comenzar de 4 a 12 horas, donde vamos a tener principalmente síntomas motores, digestivos, y vamos a presentar esa ansiedad, ¿listo? Dado por pues lo que ya hablábamos de los neurotransmisores involucrados. Después vamos a tener una abstinencia mayor que va a estar hasta los 3 días, donde se va a presentar diaforesis, diarrea, las alucinaciones, que hablábamos ahí como alteraciones visuales o auditivas. Vamos a tener un temblor que ya no es controlable, alteración de la conciencia que nos habla sobre lo que es un delirium, y podría presentarse inclusive las crisis epilépticas por lo que hablábamos de la hiperreactividad glutamatérgica que hay. Ya entonces, la última instancia de lo que es la abstinencia y de lo que debería preocuparnos como tal, porque es lo que arriesga la vida del paciente, es el delirium tremens. Este delirium tremens se va a instalar después de 72 horas, donde vamos principalmente a ver esta alteración de la conciencia que se define como delirium, fiebre, hipotensión y que inclusive podría generarnos la muerte. Entonces es muy importante identificar estos pacientes, saber qué tan graves están, cuáles son los riesgos y al momento de tratarlos hacer un tratamiento individualizado. Esta escala, como más adelante vamos a ver, no nos sirve solo para determinar solo la gravedad, sino también para ir modificando el tratamiento. Según esta escala, como es autorreferida, entonces también podemos evaluar la eficacia del tratamiento que estemos dando, pues como más adelante vamos a ver, el uso de benzodiazepinas. ¿Listo? Dentro de las alteraciones perceptivas que se pueden identificar en los pacientes específicamente consumidores de alcohol y con un trastorno por consumo de alcohol, pues vamos a encontrar lo que se denominan formicaciones. Estas formicaciones es básicamente la sensación de que unos insectos le están caminando por todo el cuerpo. Estas no son las únicas, sin embargo, son las más comunes que pueden haber y las que son como específicas por este trastorno. Existen otras alteraciones de la sensopercepción, por ejemplo, las alucinaciones de trabajo, donde el paciente pues realiza actividades que usualmente hace en su casa o en los desarrollos del entorno, por ejemplo. Entonces, si es un notario, podríamos ver cómo está tapando incendios en el aire, por ejemplo. Pero pues eso ya depende de cada paciente. Sin embargo, estas formicaciones sí son como muy distintas de lo que es las alteraciones por el alcohol. Entonces, para hablar un poco del diagnóstico, hay que saber de dónde nace ese concepto de diagnóstico. Resulta que en la década de los 60 y los 70 ya se empiezan a formar lo que son las comunidades terapéuticas, que son básicamente reuniones de personas que tienen como un mismo objetivo, dejar de consumir alguna sustancia. Y, por ejemplo, entonces empiezan a nacer lo que son los primeros pasos de los alcohólicos anónimos, de estas comunidades religiosas que también están enfocadas a esto, pero a destacar, pues nacen o surgen más bien hacia lo que es la luz pública Edward y Gross, que definen por primera vez lo que es el síndrome de dependencia por sustancias. Entonces, aquí en 1976 se define lo que es este concepto por primera vez y a partir de ahí es que nacen escalas, por ejemplo, como el Massachusetts Scale sobre alcohol o el CAGE, que son las primeras escalas que vamos a tener presentes para evaluar este riesgo y este patrón de consumo que más adelante nos va a hablar de la severidad. Estas, como les digo, son las primeras y que dieron paso después a escalas como el Audit T, que también nos va a hablar sobre lo que es específicamente el alcohol.
Y más adelante vamos a poder hacer otras escalas más específicas, por ejemplo, el ASSIST, que no es solo para el alcohol, sino que es para cualquier otro tipo de sustancia. Y por ejemplo, el TWIC, que el TWIC ya es una escala específica para pacientes gestantes. A través de todas estas escalas, pues podemos determinar lo que son los criterios clínicos para el diagnóstico. Sin embargo, siendo un poco, no sé, escuelero, un poco pues como rígido ante este diagnóstico, pues les traje la clasificación según el DSM-5. Entonces, según el DSM-5, el trastorno por consumo de alcohol se define como un modelo problemático donde vamos a tener alteraciones cognitivas y pues mentales secundarios a lo que es el consumo del alcohol, que provoca malestar y que se manifiesta en un periodo de 12 meses acompañado de dos de estos siguientes síntomas: consumo de alcohol en mayores cantidades del tiempo previsto, esfuerzos fracasados de abandono de consumo, se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir, consumir o recuperarse los efectos del alcohol, ansias o poderoso deseo de consumir, el consumo conlleva a incumplimiento de deberes, a pesar de los problemas ocasionados persiste el consumo, abandono de actividades sociales o laborales, consumo a pesar de que genera situaciones de riesgo, presencia de tolerancia y abstinencia. Entonces, fíjense cómo estos diagnósticos ya estaban tratados en lo que hablábamos en las otras escalas. Es decir, básicamente lo que nos quiere decir esta clasificación es que si hay un paciente que está consumiendo y que no puede parar de consumir, a pesar de que estos ya representan problemas en sus ámbitos sociales o laborales, pues es cuando tenemos realmente un problema. En general, la psiquiatría se basa no solo en lo que son los síntomas, como por ejemplo una lista de mercado donde vamos tachando este sí, este sí, este sí, este no, sino más bien en cuánto repercute en la funcionalidad del paciente. Entonces, puede que yo, no sé, no me tome 3 litros de aguardiente, pero me tome 4 cervezas y con esas 4 cervezas ya genero un problema en la familia, entonces llego y le pego a mi mujer, por ejemplo, o falto al trabajo por el guayabo que me da esas 4 cervezas. Todo esto es muy importante porque es independiente del paciente. No es el consumo del alcohol, sino lo que repercute en la vida del paciente, lo que nos habla de un trastorno, de una patología. Yo ahí quiero hacer una interpretación. Siempre los pacientes les van a decir, doctor, yo no bebo todos los días, yo no soy alcohólico. Doctor, yo solo me tomo unas cervezas y no soy alcohólico. La frecuencia ni la cantidad definen los problemas que yo tenga con una sustancia, incluida el alcohol. Pasa mucho con alcohol, ¿vale? Pero puede pasar con cualquier sustancia y eso que dice Nicolás es fundamental. Si yo tomo cada año, pero en ese año estrello el carro, me meten preso, le pego a mi mujer, hay un trastorno. Lo que dice Nicolás es muy cierto, no se guíen solo por el DSM y la lista que les da el DSM. Fíjense la funcionalidad de ese paciente, cómo se ve afectada. Un paciente que estrena cada año su carro, cada vez que toma, hay un problema, ¿sí? Entonces, evidencien eso más allá de estos criterios de trastorno por consumo de alcohol del DSM que nos ayudan y nos orientan, sí, yo no digo que no, pero que no son la única forma como de ir mirando a un paciente. Les quiero comentar que el DSM-4 al DSM-5 tuvo, tal vez de los grandes cambios que tuvo del DSM-4 al DSM-5 fue el trastorno por uso de sustancias y en especial el de alcohol. Por ejemplo, en el DSM-4, para que lo revisen después, decían, usted conduce el carro con alcohol. Entonces, eso era un criterio de positividad. Luego el DSM-5 cambió porque muchos países del mundo permiten el manejar y consumir alcohol. Colombia no, por ejemplo, pero hay muchos países que sí. Y eso no se podía evaluar como un criterio de alcoholismo si era legal en mi país, ¿vale? Entonces, fíjense ahí cómo también de cultura a cultura cambian esos criterios y hacen que cambien los diagnósticos. Eso era, sí. Listo. Entonces, esto pues es como precisamente
una diferenciación en lo que es el diagnóstico de abstinencia según el DSM-5 versus el DSM-4 versión revisada versus el CIE-10. Y vamos a ver que hay ciertas como similitudes y también diferencias, pero a la larga lo que nos hablan, pues cada uno de los tres, es básicamente de un ABCD, siendo la A precisamente la abstinencia, donde la B va a estar hablada sobre lo que son alteraciones del comportamiento, perdón, alteraciones en el comportamiento por, pues, dado que estas siglas en inglés, entonces el behavior, C de craving, de disminución de reconocimiento de algún problema y de lo que es una respuesta emocional disfuncional. Entonces, más allá también de guiarnos sobre cuáles son los criterios específicos que nos dice cada uno de estos, pues tenemos que evaluar más allá de la checklist que usualmente se ve como la lista de mercado de los síntomas que tiene el paciente y según lo cual lo voy a diagnosticar, cómo está el paciente en general. Y esta escala o esta sigla de ABCD me permite eso, como ver un poco más allá del paciente, ver un poco más allá de esos síntomas y centrarme en lo que está pasando realmente como un holístico en la vida de esta persona. El diagnóstico, entonces, según lo que es un consumo o una intoxicación aguda, entonces precisamente, otra vez les traigo lo que son los diagnósticos según el DSM-5, pero también quiero que se lleven como una idea más o menos de cómo veríamos a este paciente. Entonces hablábamos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y precisamente en esta depresión pues vemos una desinhibición. Cuando vemos entonces cuáles son el perfil de pacientes que consumen alcohol, que generan un trastorno de abuso, pues vamos a ver que son pacientes muy ansiosos y esto también se relaciona con lo que son la patología dual precisamente, que es la correlación entre una patología psiquiátrica y algún patrón o alguna sustancia de abuso. Esto viene según pues clasificado el DSM-4, donde el diagnóstico se hacía por ejes y que pues como bien dijo el doctor Jeffrey, pues muchas cosas cambiaron del DSM-4 al 5 y esta fue una de las cosas que se perdió. Antes podíamos clasificar entonces según ejes el paciente psiquiátrico, siendo el primer eje lo que son las enfermedades psiquiátricas que tiene. En el eje 2, las sustancias que consume o trastornos de la personalidad. En el eje 3, ya las patologías orgánicas. Y en el eje 4, más una red social. Esto ya no se utiliza, como les digo, está mal utilizarlo, pero nos ayuda también a identificar de dónde salen como todas estas ideas y por qué es que se maneja más o menos un paciente así, por qué se determina patología dual. Entonces, vamos a ver que estos son personas, no necesariamente pacientes, son personas que tienen unos altos niveles de ansiedad, que son básicamente muy retraídos, que tienen ese deseo de socializar, pero se les dificulta. Entonces el alcohol aparece como una entrada mágica, una entrada que es socialmente aceptada principalmente, que es legal y de fácil acceso. Entonces, al tener esta entrada, los pacientes consumen, generan una desinhibición para pues mostrarse como realmente son, donde se puede ver conductas violentas, como hablábamos, por la serotonina, pero también conductas seductoras, un poco más sociales. Y esto es lo que realmente buscan los pacientes. Los otros efectos que no buscan y que vamos a estar viendo a medida que aumenta el consumo de alcohol, pues ya son las confusiones y las pérdidas de la memoria, ya relacionado, pues como hablábamos, las estructuras neuroanatómicas relacionadas. Entonces, lo que es el patrón de consumo. Como bien decíamos al principio, entonces no porque me tome una cerveza ya va a generar abstinencia y no porque me tome 3 cervezas, entonces ya tengo un diagnóstico. Para esto es lo que vamos a utilizar esta escala de lo que es el patrón de consumo. Entonces, en la primera instancia tenemos lo que es el uso, que es básicamente pues utilizar esa sustancia. Entonces me tomo una cerveza de vez en cuando, pero eso no genera ningún impacto en mi vida, en mi funcionalidad, ni en mis relaciones sociales. Después está un consumo de riesgo. Este consumo de riesgo entonces es cuando aumento esa cantidad o la frecuencia en la que soy usuario y esto me representa pues como exponerme a situaciones de riesgo. Entonces ya no me tomo una cerveza a las 4 de la tarde cuando salgo a trabajar, sino que me tomo 10. Y ya no son las 4, sino son las 11 de la noche en un barrio que es peligroso.
o entonces ya no me tomo 10, sino 20, y al tener pues esos efectos que hablábamos, me quedo dormido en la calle y pues me estoy exponiendo a que me roben, inclusive a que me atraquen, que me pueda generar como algún riesgo. Entonces, esto es lo que significa consumo de riesgo, aumentar esas situaciones de riesgo secundarios pues al consumo de la sustancia. La dependencia entonces ya nos habla de lo que es una pérdida de control, un aumento de la tolerancia y ya los primeros síntomas de abstinencia, que entonces la tolerancia se da principalmente cuando este consumo es crónico y precisamente se genera una neuroadaptabilidad frente a todo lo que es las reacciones de esta nueva sustancia en el cerebro. Y después el consumo perjudicial, que ya viene acompañado de lo que son los sentimientos de culpa, que ya voy a ver algunas lesiones y que inclusive podría tener las lagunas que hablábamos. Entonces, fíjense cómo a medida que soy un usuario y cambio algunas de mis conductas, puedo generar un aumento de riesgo que después va a generarme una dependencia y finalmente un consumo perjudicial. Se ve en los pacientes que inclusive antes de generar una dependencia en el consumo de riesgo, ya hay alteraciones, por ejemplo, entonces los conflictos en la casa, los conflictos con la esposa, con la familia, porque entonces los pacientes ya al aumentar su frecuencia de consumo, pues también están impactando indirectamente en lo que es la vida de los demás. Por ejemplo, tengo la plata del arriendo de este mes y en vez de pagar el arriendo, pues me voy a tomar con esa plata. Eso genera conflictos y también me genera unas vulnerabilidades sociales que van a estar ligadas a lo que hablábamos de ver la funcionalidad del paciente y cómo esto se afecta independientemente de la cantidad o de la frecuencia que tome. Entonces, esto anterior que les dije es como el paso a paso de lo que es un consumidor. Eso es lo que debería pasar crónicamente. Sin embargo, existe un concepto muy particular que es el binge drinking o pues el consumo ansioso pues, de la bebida. Entonces, según el National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, el binge drinking básicamente se define como un patrón de consumo que eleva la alcoholemia a 0.8 gramos sobre decilitro o 5 Vs en un periodo de 2 horas en caso de ser hombre. Si es mujer, entonces ese 5 se va a reemplazar por un 4. Fíjense entonces cómo estas definiciones están tan parametrizadas, pero no entendemos a cabalidad de qué están hablando. Para entender entonces qué es una V, cómo se saca pues la alcoholemia, vamos a hablar de lo que es la alcoholemia precisamente. Entonces, primero, ¿qué es una V? Una V es una unidad básica etílica. La unidad básica etílica se puede definir como 360 centímetros cúbicos o mililitros de cerveza que usualmente tienen un rango de 10 a 12% grados de alcohol, 120 mililitros de un vino que puede también rondar entre los 12 a 14 grados de alcohol, o 45 mililitros, lo que equivale a un shot, de otros licores destilados, por ejemplo el whisky. Ya para medir la alcoholemia en la sangre, entonces tenemos que medir los gramos de alcohol puro en una bebida. Esta fórmula pues nos hace ese trabajo. Entonces decimos que es la cantidad de mililitros de la bebida por el porcentaje de volumen de alcohol que tiene. Eso equivale a la ingesta de alcohol puro en mililitros. Entonces, para hacer el ejercicio, tenemos que un vino que está alrededor de un 12% de alcohol y una copa tiene más o menos 125 centímetros cúbicos. Entonces, al hacer pues como la conversión de las medidas, reemplazar las variables, vamos a tener que tenemos un 15 centímetros o mililitros de alcohol puro en la sangre. ¿Cómo vamos a pasar estos centímetros cúbicos a gramos? ¿Y por qué a gramos? Porque precisamente la definición está en gramos y como más adelante vamos a ver, los gramos son lo que también me determina los niveles de alcoholemia y la respuesta clínica que vamos a observar en el paciente. Entonces, cogemos esa ingesta en centímetros cúbicos, lo multiplicamos por la densidad del alcohol, que es 0.79, y eso nos va a generar la ingesta en gramos. Entonces, cogemos los 15 centímetros cúbicos del ejemplo que tenemos, lo multiplicamos por el 0.79 y nos da 11.85 gramos
¿Listo? Entonces tengan ese número en mente, 11.85. Para entonces medir la cantidad y la concentración de alcohol, vamos a utilizar lo que es la fórmula de Widmark. Entonces, nos habla de que la concentración de alcohol va a estar dada por el alcohol en gramos sobre la masa del paciente por una variable que es constante. Para los hombres va a ser de 0.78 y para las mujeres de 0.56, y esto nos va a dar como la concentración. Entonces, en este caso que teníamos los 11.35 gramos, haríamos como todo, ya tendríamos como las capacidades de hacer este ejercicio y podríamos ver los efectos que me va a causar según la concentración de alcoholemia que hay en la sangre. Pues no, de alcohol, alcoholemia, eso significa, perdón. Entonces, tenemos que los efectos clínicos que vamos a ver en un paciente con una concentración de 0.1 a 0.29, pues no va a ser ninguno. De 0.3 a 0.59 va a ser la euforia suave. Esto también ligado hacia lo que hablábamos del primer aporte o el primer acción, el primer paso de acción sobre los receptores glutamatérgicos. El 0.6 a 0.99 es desinhibición, entonces ya empieza a jugar con lo que son los receptores GABA. De 1 a 1.99 el exceso de emoción, y aquí es súper importante que entendamos otra vez y volvamos a traer la memoria a lo que hablábamos al principio de la amígdala y la corteza cingulada anterior y cómo esto es que se relaciona con el alcohol. A partir de los conceptos socioculturales que manejamos, sobre todo aquí en Colombia, que es un país bastante machista, que decíamos entonces que los hombres tienen como una permisividad hacia lo que es el consumo, pero también hay un carácter punitivo sobre lo que es demostrar sus propias emociones y cómo este alcohol representa una salida para esto. Entonces, un hombre que llora es mal visto por la sociedad, pero un hombre borracho que le dice a su mejor amigo que lo quiere mucho, o a su hijo que lo ama, que es lo más importante, pues es una cosa tierna. Entonces vemos cómo también las condiciones socioculturales nos están cambiando ese chip y cómo las personas tienden a buscar esta intoxicación adrede para poder expresar todo esto. De 2 a 2.99 vamos a encontrar lo que es el estupor, ya con mucha actividad sobre GABA y la inhibición del glutamato, y el 3 al 3.99, depresión del sistema nervioso central. Por encima de 4 vamos a encontrar coma, y por encima de 5 podríamos inclusive apreciar la muerte. Entonces, hablando un poco sobre los mecanismos y las acciones que tiene orgánicamente el consumo de alcohol, pues vamos primero a decir que es metabolizado por el hígado, hasta un 90% metabolizado por el hígado, el otro 10% entre orina y pulmón. Y aquí pues nos podríamos dar cuenta cómo, a pesar de que el consumo no sea por vía oral, sino por ejemplo a través de mucosas, entonces había un ejemplo hace unos años de unas chicas en un colegio que se emborrachaban a través de empapar tampones en alcohol, y pues al introducirlos en la mucosa vaginal se absorbía este alcohol y daba los efectos de una embriaguez, pero pues no tenían de dónde justificar el consumo, que a pesar de que el consumo no fue oral, pues vamos a tener la expiración o pues como esas pruebas que nos hacen en el tráfico de exhalar positivas, porque a pesar de que no se consuma por vía oral, pues vamos a tener una excreción pulmonar. Adicionalmente vamos a ver lo que es un daño en el sistema gastrointestinal, precisamente porque cuando se consumen grandes cantidades de alcohol, por ejemplo el binge drinking, que es 5 medidas de alcohol para los hombres, entonces digamos que en una salida pues una persona se toma un six pack, eso ya se considera binge drinking, se cierra lo que es el píloro y empieza una secreción de la mucosidad gástrica. Esto también, al tener en cuenta que el pH del alcohol es bastante bajo, un consumo crónico me va a generar un daño en la microbiota y en el endotelio de lo que es el sistema digestivo. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante. En el sistema nervioso central, pues ya hicimos como una amplia explicación de lo que es, y vamos a hablar de lo que es el metabolismo. Entonces, consumimos alcohol y el primer paso del alcohol va a estar dado por el metabolismo de la alcohol deshidrogenasa. Entonces, la alcohol deshidrogenasa lo que me va a hacer es degradar ese alcohol a ácido acético. ¿Sí?
No, sí, sí, sí. Sí. Después, Sí, el entonces, alcohol deshidrogenado sí, sí, sí. convierte en acetildehído. Acetaldehído, sí, perdón, qué pena. Acetaldehído. Entonces, después ese acetaldehído me va a generar pues una reacción con la aldehído deshidrogenasa y eso sí me va a generar el ácido acético. Después ese ácido acético, por otras vías, me va a generar el acetato. Entonces vemos cómo estas dos moléculas son bastante importantes, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, pero también hay que tener en cuenta que no son las únicas involucradas en lo que es el metabolismo. Otras moléculas, por ejemplo, el sistema microsomal de oxidación y la catalasa también están involucradas en lo que es el metabolismo, sin embargo, en menor medida. Pues para que se lleven a la casa, esas dos son como las más importantes y asimismo, alteraciones genéticas en esto también me van a reducir o aumentar el riesgo. Entonces, personas que tengan una alteración en la aldehído deshidrogenasa que me genera una rápida conversión a esa partícula aldehída, pues vamos a tener que ese acetaldehído es lo que me va a generar como todos los síntomas de guayabo. Entonces, ese malestar al otro día, la cefalea, diarrea, esas sensaciones, pues va a estar dado como por ese acetaldehído. Entonces, personas que tienen una rápida conversión de alcohol deshidrogenasa, pero una lenta de aldehído deshidrogenasa, pues van a tener muchos más efectos secundarios a un consumo de alcohol menor y eso me va a generar un factor protector. Claro, entonces si yo me tomo 2 cervezas y me siento muy mal al día siguiente, como si me hubiera tomado 1 litro entero de aguardiente, por ejemplo, pues eso lo que me va a reducir es el consumo que yo tengo sobre el alcohol y eso va a jugar como un factor protector al momento de generar la dependencia. Para los paraclínicos, entonces tenemos como dos grandes grupos, los indicadores directos del alcohol y las repercusiones biológicas que vamos a tener ante un consumo crónico. Entonces, dentro de los indicadores directos vamos a tener el sulfato etílico, el glucurónido etílico y el fosfatidil dietanol. Entonces, estos son como derivados directos de lo que es el consumo de alcohol. Sin embargo, vamos a tener otras alteraciones en el consumo crónico a partir de lo que es la biología. Entonces tenemos una alteración en lo que es el volumen corpuscular medio de pues, los eritrocitos, donde vamos a ver que esto se va a dar después de los 4 meses de consumo de alcohol y que se va a presentar en el 40 al 60% de los pacientes. Alteraciones en las transaminasas, principalmente la ALT más que la ST, pero más que esas dos, la gamma-glutiltransferasa, que es la GGT, pues me va a hablar sobre lo que es un daño hepático. Vamos también a tener una deficiencia de la transferrina según carbohidratos y otros hallazgos que podríamos tener es el isopropanolol. Entonces, perdón. Entonces, el isopropanol es básicamente una molécula que también juega en el metabolismo a través de la alcohol deshidrogenasa. Entonces, cuando hay un consumo alto de alcohol, pues esa alcohol deshidrogenasa se va a ir a degradar el alcohol y va a dejar el isopropanol pues como de lado. Entonces, altas concentraciones de ese isopropanol también van a generar una sospecha de que el paciente está generando pues un patrón de abuso de esta sustancia. ¿Qué es lo que vemos? Una sensibilidad de cada uno, pues podemos ver que la gamma glutiltransferasa entonces juega un 58%, que por ejemplo lo que hablábamos de la transferrina deficiente de carbohidratos va a jugar en 63%, pero cuando las combinamos aumentan esa sensibilidad. Entonces no es que haya uno que me va a generar como el gol estándar de lo que es que yo sí encuentro esto, entonces el paciente seguramente es alcohólico, sino que más bien es cómo jugamos con los hallazgos que encontramos diversos en el paciente. Adicionalmente, pues les traje esta tablita, que es básicamente como uno de estos marcadores directos del alcohol dura en la sangre, pues encontrando que puede durar inclusive hasta semanas o meses. ¿Listo? Ya entonces, para continuar con el tratamiento, lo quise dividir como en 3 fases bastante simples. La primera fase entonces es la intoxicación aguda, es el paciente que hablábamos que podría estar en una alcoholemia de 3, por ejemplo.
En este paciente que va a estar precisamente obnubilado, que tiene ese sistema nervioso central bastante deprimido, lo primero que debemos hacer como médicos es generar un soporte vital básico. Esto se logra a través del ABCD, entonces vía aérea, la respiración, la circulación, todo esto para generar pues un soporte básico para que el paciente no se nos muera debido a este consumo de alcohol y que probablemente también tenga un consumo de sustancias asociadas. Aquí tenemos que hacer una reevaluación periódica y vamos a empezar lo que es el tratamiento con tiamina y ácido fólico. Entonces aquí empieza a jugar, por ejemplo, un poco lo que es el daño gastrointestinal que les hablaba al principio, dado que la tiamina o B1 pues es un factor muy importante para lo que es el desarrollo de síndrome de Wernicke y Korsakoff. Entonces, al generar un suplemento de esta tiamina que probablemente está disminuida por este factor que les mencioné y muchos otros, también vamos a generar una reducción de riesgo ante los eventos adversos que probablemente vaya a presentar el paciente. Después vamos a tener lo que es un periodo de abstinencia. Entonces, en este periodo de abstinencia, como les hablaba, todas estas acciones a la alta a través del glutamato, pues ya no van a tener la contrarrespuesta del alcohol de disminuirlos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como médicos? Tratar de generar ese efecto sin darle la sustancia. ¿Cómo lo logramos? Entonces, las benzodiazepinas son una excelente opción, precisamente porque también actúan en la misma subunidad de el GABA. ¿Por qué es importante resaltar estas etapas? Porque precisamente si yo les llegase a dar una benzodiazepina en una intoxicación aguda del paciente, lo que voy a hacer es una sinergia con ese receptor GABA y probablemente va a generar una depresión del sistema nervioso central, una depresión respiratoria y el paciente se me va a morir. Entonces, por eso es que es tan importante como resaltar las etapas según la clínica del paciente. Dentro de las benzodiazepinas más utilizadas, podemos encontrar el clonazepam, el lorazepam y el diazepam. Aquí, según la necesidad, también podríamos utilizar antipsicóticos y antihipertensivos, precisamente por esta hiperactividad en dopamina, por ejemplo, en la mesolímbica, o en los antihipertensivos, también por esta hiperactividad. Una cosa ahí, aunque las guías y aunque muchos textos dicen que usan los antipsicóticos, otros refutan la idea de usar los antipsicóticos en el síndrome de abstinencia, porque de alguna manera puede empeorar el cuadro, ¿sí? Entonces puede generar más disautonomía, no sabemos cómo está el hígado de ese paciente. Yo sí preferiría que se lleven la idea de que antipsicóticos en el síndrome de abstinencia mejor no. El delirium tremens, que donde se presentan esos delirios de fornicación, que decía Nico, y los delirios laborales y las alucinaciones visuales del delirium tremens, resuelve muy fácilmente con las benzodiazepinas, porque estamos estimulando el receptor GABA, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estimular. Y no usen los antipsicóticos, de preferencia no. Yo sé que hay libros y guías que lo recomiendan, pero preferiblemente no. Listo. Entonces les estaba mencionando más o menos lo que son las dosis que vamos a utilizar de cada una de estas benzodiazepinas. Entonces el lorazepam, vamos a hablar de 1 miligramo cada 12 horas con un máximo de 2 miligramos cada 6 horas. El diazepam, 0.5 miligramos cada 12 horas con un máximo de 20 miligramos cada 6 horas. El clonazepam, de 0.5 miligramos cada 12 horas y 2 miligramos cada 8 horas. Según qué vamos a dar una dosis u otra y cómo la vamos a reducir, y aquí es importante lo que les mencionaba sobre la escala Sigwart. Entonces, cuando vemos una mejoría en este paciente, hablábamos del punto de corte 16 para leve, algunos pues, textos inclusive dicen 18. Entonces, cuando hay una reducción de los síntomas referidos por el paciente de la abstinencia, podríamos hacer una reducción también de este tratamiento por benzodiazepinas. Usualmente se habla de una reducción del 0. Pues del 25% entre días, y ya cuando la dosis es muy bajita, pues ya lo podríamos acomodar según lo que veamos de respuesta clínica. Entonces, vean cómo a través de toda la charla estamos enlazando las herramientas que tenemos para evaluar al paciente y cómo lo podemos ayudar constantemente en un periodo de reevaluación de la que hablábamos al principio en la intoxicación aguda. Esta reevaluación en las etapas va a ser crucial y lo único que nos va
a diferir, pues es el tiempo. Entonces, en la intoxicación aguda lo tengo que tener como un poco más presente. La abstinencia ya puede ser como un control diario, pero el seguimiento al paciente es fundamental. Déjame esa diapositiva. Bueno, entonces hablemos un poquito de las benzos. Cuando un paciente ustedes le tomen una prueba hepática y tiene alteración hepática, la benzodiazepina que ustedes tienen que usar en esa abstinencia es lorazepam. ¿Por qué razón? Porque el lorazepam no tiene una fase 1 hepática, sino de una vez es fase 2, y entonces termina siendo un protector hepático. Diazepam lo dicen muchas guías para usarlo, lo usan más los españoles. Yo nunca he usado diazepam, pero sí está escrito que se puede usar, ¿vale? Yo de preferencia, si no tiene un daño hepático, uso clonazepam por una razón. Y es que el clonazepam viene en gotas y es más fácil de desescalonar mi paciente cuando le vaya bajando a las benzos. ¿Por qué? Porque así como el Sigward les está diciendo que tienen que ir escalonando la benzodiazepina y que tienen que irla usando, también cuando vaya bajando de a poquito las benzos, cuando vaya bajando de a poquito el Sigward, vayan desescalonando las benzos. Si un paciente no va a hacer un tratamiento de deshabituación de adicciones y solo ustedes lo van a desintoxicar, como ustedes son toxicólogos, ustedes les dicen al paciente, ¿usted quiere seguir haciendo un tratamiento de deshabituación? No, doctor, yo quiero que me desintoxique porque yo no quiero saber de encerrarme ni nada. Ustedes, por obligación y por protección del paciente, mándenlo a la casa sin benzodiazepina, porque si llega a tener una recaída ese paciente con la benzodiazepina, pues se intoxica y se mata, ¿vale? Otro tip, Sigward mayor de 16, que ya es entre leve y moderado, ya le tienen que poner una benzo. Y evalúen el Sigward diariamente. Si al otro día de aplicarle el Sigward salió en 12, ustedes le iniciaron una benzo, y a los 10, al otro día ese paciente tiene una diferencia de 10 puntos con el Sigward del día anterior, háganle un ajuste de la benzodiazepina. ¿Cuánto? 1 miligramo de lorazepam o la dosis equivalente en clonazepam. ¿Vale? Entonces, si la varianza del Sigward día por día da más de 10, aumentenle la benzodiazepina. ¿Vale? No, eso era lo que les iba a Listo. Y ya en la última fase, que es la fase de mantenimiento, pues podríamos encontrar diferentes tratamientos como lo son el dilsulfiram, la naltrexona, la comprasato, el topiramato o el baclofeno. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de lo que son estos tratamientos. Empezamos con el dilsulfiram. Entonces su mecanismo de acción es básicamente un bloqueo de la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces esto lo que me va a generar pues es precisamente que ese acetaldehído pues esté un poco más presente en la sangre, en el organismo en general, y me genere también un aumento de esos síntomas de resaca, de ese malestar después de haber tomado. Entonces es como si ustedes tuvieran un guayabo aumentado, que es básicamente también lo que se puede generar pues, accidentalmente en lo que conocemos como un efecto antabús. Este disulfiram entonces se va a comenzar unas dosis de 250 miligramos en el primer día. Al tercer día podríamos subirlo a 500 miligramos e inclusive podríamos darlo de 1000 a 1500 miligramos día de por medio. Esto también de acuerdo a lo que es como la respuesta del paciente y qué tanto lo tengamos que aplicar. Después está la naltrexona. Entonces la naltrexona es básicamente un antagonista competitivo en los receptores μ. Es un opiáceo, entonces pues precisamente va a generar este antagonismo competitivo en lo que hablábamos de la vía de recompensa según el placer que tenía pues esto. Y entonces cuando le aplicamos la naltrexona a este paciente, pues esas vías de placer van a estar disminuidas, en el sentido que pues esos receptores van a estar ocupados y esa pérdida de placer entonces también me va a traducir una reducción del consumo de alcohol. Las dosis que vamos a iniciar pues son 50 miligramos al día, y a pesar de que la vida media de esta naltrexona es de 10 a 12 horas, el efecto que puede tener ya después de un mantenimiento puede durar inclusive 2 a 3 días. La camprosato, entonces es básicamente una sal de calcio del N-acetil homotaurina. Entonces, este mecanismo de acción básicamente lo que va a hacer es una unión competitiva a los receptores NMDA
de lo que es el glutamato. Entonces esa hiperactividad glutamatérgica que vamos a tener en el paciente, pues se va a ver reducida ya que esto pues va a estar ocupado por este acamprosato. Adicionalmente, por la pues, subunidad de taurina que tiene, también vamos a ver lo que es una reducción o un aumento más bien en lo que es los receptores GABA. Entonces va a jugar como con las dos vías más o menos. La dosis que vamos a tratar es 1996 miligramos cada 8 horas de este medicamento, y adicionalmente a eso podríamos tener lo que es el topiramato, que es un anticonvulsivante estabilizador según los canales de sodio, que también va a jugar un poco en las vías glutamatérgicas y GABAérgicas, y el baclofeno, que es también un depresor del sistema nervioso, pero que no va a actuar en la subunidad alfa de ese receptor GABA, sino va a actuar en el receptor beta. Entonces también puede que haya algún beneficio en darlo, pero pues no está precisamente descrito y por eso es que no se da rutina. En cuanto al tratamiento no farmacológico, entonces, ¿qué se ha visto alrededor del mundo que genera un impacto? Básicamente las estrategias sociales para delimitar el uso de sustancias psicoactivas en general, identificar los rasgos de personalidad que pueden tener un aumento de ese riesgo. Entonces, por ejemplo, clúster B o un clúster A, que son como el clúster B, pues por ese entorno social que tiende a manejar esas conductas impulsivas y de riesgo, mientras que el clúster A por esa ansiedad social que puede tratar de disminuir con el consumo del alcohol. También vamos a tener un control ambiental y una intervención de lo que son las poblaciones de riesgo. Entonces aquí vale la pena recordar cuáles eran esos adultos jóvenes que tenemos ahí en Colombia como mayores consumidores de estas sustancias, y una reducción de daño. Entonces estas reducciones de daño, ha habido varias políticas y mecanismos en los que se ha visto pues una reducción. Y entonces ya no es buscar el cero consumo de las sustancias, sino que si consume, entonces pues sea en un ambiente controlado que no le genere tantos problemas al paciente. Dentro de estas dinámicas como de apoyo social, también vamos a encontrar lo que es el The Good Behavior Game, que es educación del paciente de cómo consumir y cómo reducir estos eventos adversos a nivel social que se puede aplicar principalmente en lo que es las regiones de Inglaterra y Escocia, de Straining Families Program, que se ve también en un trabajo social sobre lo que es la red de apoyo, perdón, el núcleo familiar. Entonces, hablábamos de cómo esta red de apoyo puede ser o no beneficiosa para el paciente, y a través de estos modelos también podemos como educar a los familiares para que le ayuden al proceso al paciente, que se ha visto pues con muy buenos resultados en España y en Alemania, y pues en las comunidades que le importan, The Communities That Care, que también nos recuerda un poco a esas comunidades de apoyo terapéutico que también están dispuestas para todo esto. ¿Qué es importante entender en el proceso, pues principalmente psiquiátrico? Lo que es eh, la entrevista motivacional, y cómo esta entrevista motivacional lo que me representa es un proceso para saber cómo intervenir al paciente que está en cada uno de estos. Entonces tenemos un periodo precontemplacional donde el paciente pues básicamente no tiene ninguna conciencia, una introspección podríamos decir baja. Entonces esta conciencia de la enfermedad, que es lo que nos define la introspección, va a estar totalmente disminuida o nula. Entonces consume, abusa, genera problemas, pero no le importa. La contemplacional entonces es como, oiga, tal vez esto me está generando algún problema. La preparación es, bueno, ya me está generando un problema, ¿será que lo dejo, será que no? La preparación ya es dar ese paso y decir como, oiga, tal vez si necesita ayuda. La acción es entrar a ese proceso, y el mantenimiento es la ausencia de ese consumo. Pero hay algo muy interesante en este modelo, y es que las recaídas hacen parte del mismo modelo. Entonces volvemos a que el objetivo no es que el paciente no consuma, porque como veíamos es un tema biológico. Entonces también hay que quitarnos un poco el estigma de que los pacientes que sufren de adicciones sufren de una patología como tal, y no simplemente son personas que quieren consumir porque quieren. Ya les di todas las bases biológicas que respaldan estas afirmaciones. Entonces también cambiar un poco el chip nosotros mismos como prestadores de la salud, que esto es una enfermedad de la que tenemos que darnos cuenta y tratar.
Entonces, ya como últimos apartados, pues vamos a hablar un poco de lo que es el alcohol y las comorbilidades. Se ve que en los trastornos del afecto, los pacientes usuarios de lo que son el consumo de alcohol principalmente, vamos a tener una prevalencia del 32 al 54%. Entonces, del 32 al 54% de los pacientes, de todos los pacientes que hablamos, de los 4.5 mil millones, eh, casi que la mitad o más de la mitad están teniendo un trastorno del afecto secundario a esto. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Tenemos que hacer también un screening o pues, sobre lo que son los síntomas depresivos que muchas veces vamos a dar. Entonces, para que lo recuerden también, estos son como los síntomas clásicos que vamos a ver en la depresión clásica, que pueden ser pérdida o aumento del peso o apetito, hipersomnia o insomnio, alteraciones motoras que van a estar dadas por la disminución motora o por la hiperactividad motora, la abulia, que es como esa sensación de imposibilidad ante comenzar nuevas acciones o como nuevas tareas, los sentimientos de culpa, las faltas de concentración y los pensamientos recurrentes de muerte. Entonces, saber que cuando nos llega un paciente que está consumiendo alcohol, pues también es importante que le explore por simple epidemiología y por simple pues, modelo de probabilidades que este también esté cursando con un trastorno afectivo secundario, muchas veces la depresión. Ya para finalizar, entonces, ¿cuáles son los descubrimientos recientes? Este es un estudio muy bonito que habla sobre cómo pues, aplican lo que son la microbiota de pacientes alcohol dependientes a ratas y cómo pues, esas ratas también generan una conducta secundaria. Entonces hay un grupo de control en la que pues, se ponen la microbiota de pacientes no alcohol dependientes y los comparan con ratas a las que les ponen pues las heces de un paciente alcohol dependiente a través de los procesos pues de metabolismo y cómo esta microbiota también se relaciona hacia lo que es los neurotransmisores en la parte del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que las ratas de control en el lado izquierdo pues tienen como mayores niveles de satisfacción con respecto a lo que son las ratas con microbiota de alcohol dependientes. Esto también pues, se observa en lo que es el bienestar general, el autocontrol, la emocionabilidad y la sociabilidad que vamos a tener pues, en los pacientes o en las ratas en este caso de control en las que vemos una superioridad con respecto a lo que son las ratas con la microbiota de alcohol dependientes. Son las referencias que utilicé y muchas gracias. Si tienen pues, preguntas ya, este es el espacio. No, pues magnífica tu revisión, Nicolás, de verdad que muy completa. Pues si alguien tiene una pregunta, alguna duda que podamos resolver con mucho gusto. Listo, pues primero que todo quiero agradecerles por la charla, en serio muy buena. Y pues así como dicen, cualquier persona que tenga alguna pregunta pueden ir levantando la mano o escribir también por el chat. Bueno, de momento parece como que nadie quedó con preguntas. Pues la charla estuvo muy completa, en serio muy buena. Muchísimas gracias a los dos por A su... Nico, todos los créditos a Nico. Muy buena charla. Excelente, sí. Y Felicitaciones además por tu nueva etapa y nada, pues muy agradecido también por la invitación. A ustedes muchísimas gracias también por la invitación, pues por ese voto de confianza, doctor, y es que bueno que les haya gustado. Esta es como la gran despedida. y bueno, pues ya sin más que decir, creo que nadie tiene preguntas, así que otra vez agradecerles a todos por su presencia, por poner atención, a ustedes pues por preparar la charla, por acompañarnos al grupo también de psiquiatría.
Y yo creo que ya que tengan una buena noche y que descansen todos. Feliz noche, chao. Gracias.